Hola, mi nombre es Mariana Contreras y el día de hoy voy a presentar mi reflexión final para la clase de Historia Política de Colombia 2. La pregunta que escogí fue la siguiente: ¿cómo se explica la persistencia de la violencia en Colombia, incluso en contextos de exclusión similares donde no hubo insurrección? Gustavo Duncan, en su texto Exclusión, Insurrección y Crimen, nos advierte que la exclusión, aunque estructural y profunda, no basta así sola para explicar el conflicto armado. En su análisis, la violencia no es simplemente una reacción de los excluidos, sino el resultado de su interacción con prácticas criminales como el secuestro y el narcotráfico. Estas permitieron financiar a los insurgentes y paramilitares, también transformando el conflicto en una economía política regional, funcional en zonas sin presencia efectiva del Estado. Este enfoque que nos da la pregunta nos obliga a mirar más allá de la pobreza. Como primer argumento, Jorge Orlando Melo, en su capítulo El siglo XX, los años de paz y la violencia, muestra que antes las guerrillas modernas ya existía una cultura de la violencia partidista profundamente arraigada. El conflicto entre liberales y conservadores no buscaba transformar el orden, sino preservar el control social desde lo local. Así, el uso de la violencia tenía una justificación política desde las élites y no desde la marginalidad. Más adelante, y también en este video como argumento número 2, a modo de síntesis Melo retoma esta idea, donde los distintos actores armados, como lo son guerrillas, paramilitares y el Estado, han legitimado históricamente su violencia con discursos ideológicos o morales. Esto coincide con Duncan. Para que la exclusión devenga en violencia, se necesita también una narrativa que justifique tomar las armas, ya sea en nombre de la revolución o de la defensa y del orden. Por su parte, utilicé la lectura de Se halla hoy la democracia en riesgo de Pizarro para utilizarla como argumento 3, en la cual se sostiene que el peligro actual no es una ruptura autoritaria, sino una democracia frágil y excluyente. El riesgo está en la incapacidad del Estado para generar sectores marginados, lo que mantiene abiertas las soluciones violentas o criminales. Una democracia débil no impide que florezcan formas de poder informal o armado en las regiones periféricas. Finalmente, como argumento 4, de acuerdo con el texto de cómo explicar estos escasos golpes y rupturas institucionales en Colombia, Pizarro responde a la estabilidad del país. Esta no se debe a una democracia fuerte, sino a pactos entre las élites. Estos acuerdos han evitado rupturas formales, pero no han eliminado la violencia como método de regulación del poder, sobre todo en zonas alejadas a los centros estatales del país. Esto refuerza lo que Duncan advierte sobre que la guerra no fue una anomalía, sino una forma funcional de organización del poder en muchas regiones del país. Y bueno, ahora sí, para concluir con el argumento 5, también será utilizada la lectura de Pizarro de cómo explicar estos escasos golpes y rupturas institucionales en Colombia, donde el autor, en conclusión, muestra que el conflicto colombiano no solo fue un producto de la pobreza o de la exclusión, sino también, como lo muestran estas lecturas que acabamos de ver, fue una forma compleja de disputa y redistribución del poder, donde la violencia, lejos de ser un accidente, se convirtió en una herramienta institucionalizada, legitimada, justificada y sostenida a lo largo del tiempo. Y ya, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.